Yo sé que has escuchado esto. Colombia se puede convertir en Venezuela. De ninguna manera convertiría al país en castrochavista. Castrochavista con mucha facilidad. Una chavista macabra que destruyó Venezuela. Y pues como ejemplo tenemos a Venezuela, ¿no? Aunque estamos lejísimos de convertirnos en otra Venezuela, pero Todos lo hemos escuchado. Todos. Algunos creen que es un mito, otros sí lo creen, otros simplemente tienen miedo y otros piensan que es un plan de la extrema derecha. Pero lastimosamente este pensamiento se ha instaurado en la sociedad simplemente por miedo, más no por conocimiento. Y no podemos dejar que las decisiones importantes de un país sean el resultado del miedo. Así que para saber si Colombia se puede convertir en la nueva Venezuela, debemos saber pues qué le pasó a Venezuela. Cómo pasó de ser una de las naciones más ricas de Latinoamérica a ser una de las naciones o la nación con la mayor inflación en el mundo. Y entonces allí sí comparar a Venezuela con Colombia. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Hernando Boa y mi intención es que podamos tomar una decisión sabia en las próximas elecciones. Así que hoy hablamos un poquito de Venezuela y la comparamos con Colombia. En 1910 Venezuela descubrió su mina de oro negro, el petróleo. Y eran tales sus reservas de petróleo que en 1920, a tan solo 10 años, se convirtió en el mayor exportador de crudo en el mundo, lo que le dio a Venezuela el flujo de dinero necesario para el pago casi completo de su deuda exterior. Y ante semejante riqueza, Venezuela descuidó otros sectores como por ejemplo la agricultura, para centrarse principalmente en el comercio de crudo. Fue tanta su centralización de la economía que en el 2014, por ejemplo, el 95% de sus exportaciones era completamente crudo. Y cuando Chávez subió al poder, Venezuela venía desde 1970 en una crisis económica gracias a la caída del precio del petróleo. Sin embargo, durante su mandato contó con la suerte de que su precio fuese aumentando, no porque Chávez estaba en el poder, sino por la fluctuación incontrolable del mercado. Así que Chávez encontró el suficiente dinero para la aplicación de sus ideas socialistas. ¿Y qué hizo? Para darle empleo a todas las personas que salieron afectadas por la crisis económica, triplicó la nómina de PDVSA, la industria encargada de la extracción del petróleo. O sea, contrató a 3 veces el número del personal necesario para trabajar en dicha industria. Y tú dirás, hey, qué bueno y chévere y... El gran problema fue que triplicaron la nómina sin que el precio del petróleo aumentara, ni su producción y tampoco el número de sus exportaciones. O sea que el costo de la producción del petróleo se triplicó, sacrificando las ganancias del sector petrolero para contratar más personal y mitigar el desempleo. Y quizás tuvo buenas intenciones, quizás yo no sé. Pero ese lujo solo se lo podían costear mientras el precio del petróleo estuviera por las nubes. Pero lastimosamente el precio del petróleo es volátil. No hay y no ha habido ningún economista que pueda predecir el precio que tendrá el petróleo, por ejemplo, el próximo año. No lo hay. Y es que Chávez no alcanzó a ver la próxima caída del precio del petróleo en la mano de Maduro, el que habla con los pajaritos y eso. Y en esta ocasión, gracias a que el costo de producción se triplicó, el precio de venta era mucho menor al costo de producción. O sea que producir petróleo les traía pérdida. Imagínate, su economía casi basada completamente en el petróleo y producir petróleo les traía pérdida. Maduro, ante severa crisis, tenía 3 opciones. 1. Acabar con las políticas socialistas reduciendo la nómina de PDVSA, bajando así el costo de producción del petróleo para así tener algo de ganancia. Pero eso implicaba dejar a mucha gente desempleada, a muchísima gente desempleada, y además echar marcha atrás a su política económica social. 2. Podían subir impuestos, pero gracias a sus deudas y a la expropiación, Expropiese, señor alcalde. habían reducido el número de empresas privadas a una cifra tan pequeña que no les era suficiente para recaudar el dinero necesario. Así que Venezuela se quedó sin dinero y sin la capacidad de recaudarlo. Y 3. Imprimir billetes, que eso fue lo que hicieron. Y como todos saben, la impresión excesiva de billetes provoca la devaluación de la divisa local frente al dólar, empeorando así la crisis económica de Venezuela. Y así, mi gente, se provoca la inflación más grande del mundo. ¡Oh my God! Y tú dirás que ya nada puede salir mal, pero nuestro amigo Maduro se la ingenia para sorprendernos. Así que realiza otra estupenda jugada, el famoso precio máximo de venta al público. Lo que implicaba que si eras un emprendedor e importabas un producto para venderlo en Venezuela, no podrías venderlo a un precio superior del que dicta el Estado. Y el gran problema es que gracias a la devaluación de la divisa, los precios nunca se ajustan para llegar a un punto de equilibrio. O sea que si importabas un producto que por ejemplo costaba 500 bolívares, el Estado te obligaba a venderlo a 300. Entonces quebrabas o lo vendías en el mercado negro, impulsando así los desabastos en los centros comerciales, el mercado ilegal, la quiebra de más empresas privadas y por ende más inflación. Y
Y así, mi gente, se quiebra una nación. Para resumir, hubieron 3 puntos claves en materia de la política económica que hicieron que la Venezuela rica se convirtiera en la Venezuela actual. 1. Una economía basada casi exclusivamente en el petróleo, cuando su precio es tan volátil e incontrolable. Excesivas políticas socialistas sin un horizonte. Y peor aún, sacrificando su mayor y casi única fuente de ingresos, el mercado petrolero. Y 3. Políticas en contra de la empresa privada, como la expropiación y el precio máximo de venta, porque en última instancia la empresa privada puede generar riqueza. Y peligrosamente la actual Colombia posee ciertas características similares, como por ejemplo una economía donde predomina el mercado petrolero. Pero claro, no al nivel de Venezuela, pero sí a un nivel peligroso, sabiendo que a Colombia le queda aproximadamente 6.3 años de petróleo. Nos quedan 6.3 años de petróleo, mi gente. 6.3 años. 2. Colombia también posee políticas sociales sin horizonte, ojo, sin horizonte, que no se ven resultados y que potencian la corrupción. Todos hemos visto los escándalos que han surgido con la tarjeta de identidad fantasma de gente que pues ya ha fallecido reclamando subsidios. 3. Al igual que en Venezuela, en Colombia también existe un control de precio máximo en algunos productos como la leche cruda, agroquímicos y algunos medicamentos. Sin embargo, este control no es tan voraz como en Venezuela y se puede decir que es hasta necesario, pero eso es para otro video. Y la mayor diferencia es la protección de la propiedad privada. Bueno, mi gente, con esto terminamos y lo que busco es que tú puedas sacar tu propia conclusión. O sea, que al final identifiques a aquellos candidatos que proponen políticas económicas parecidas a las que se aplicaron en Venezuela para así descartarlos. Entonces nada, los dejo ahí. Un abrazo y saludos. Muchas gracias.